amigos? Espero estén todos muy bien. Hoy vamos a hacer un video dentro de todo corto, pero hablando de un tema muy específico, ¿sí? Cuando uno es un profesional o pretende ser un profesional en determinadas actividades, tiene que saber cuando hace las cosas, cuando hace los trabajos, por qué lo hace de determinada forma y no de otra. Porque si bien, principalmente en la carpintería, para lograr un mismo resultado tenemos distintas formas de hacerlo, ¿no es cierto? A veces usando distintas herramientas, distintas formas, de acuerdo a la necesidad del momento, ¿no es cierto? Entonces, para poder ser acertado en la forma en la que lo vamos a hacer, tenemos que conocer los detalles. O sea, los detalles de por qué lo hacemos de una forma y no lo hacemos de otra forma. Eso tiene que quedar muy claro. Y para eso, para que esto quede claro, tenemos que conocer, cuando trabajamos con determinados materiales, cómo reaccionan esos materiales, ¿no es cierto? Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental en nuestra actividad. El trabajo con las placas es muy frecuente en la actualidad. La mayoría de los trabajos prácticamente podríamos decir que se trabaja con placa cuando hablamos de amoblamientos, ya sea de cocina, interiores de placar, o sea, de dormitorio, cuando hablamos de juego de comedor. El uso de la placa no solo es inevitable, sino que es una bendición que la hayan inventado, porque la verdad nos agiliza muchísimo el trabajo y nos permite una maniobrabilidad en la posibilidad de diseño que son increíbles. Así que pasa por la creatividad que tengamos nosotros y fundamentalmente que sepamos utilizarla. Para eso hoy vamos a hablar de dos tipos de placas que son un poco las competidoras, y que hay mucho mito alrededor de esto, ¿no es cierto? Como son las placas de aglomerado y la placa MDF. Así que hoy vamos a hablar de esto y lo vamos a, para hacer algo práctico, lo vamos a dividir en tres partes, ¿no es cierto? Una que va a ser qué son las placas de aglomerado y MDF. Otra que son cuáles son las particularidades de cada una de estas y cuáles son las diferencias entre una y otra. Y el tercer punto van a ser las conclusiones. Así que voy a tratar de ser lo más sintético y concreto posible para poder transmitir mis conocimientos a todos ustedes, incluso con algunos amigos que de pronto puedan y quieran aportar algo más a lo que yo estoy diciendo. Los invito a que hagan en los comentarios su conclusión, su idea, ¿no es cierto?, su experiencia con respecto al tema del uso de estas placas. Así que bueno, dicho esto, comencemos. ¿Qué son? Son placas compactas de fibra de madera cuya característica es que son homogéneas en el total de su superficie. El MDF son las siglas en inglés de lo que quiere decir fibropanel de densidad media, también conocido como Trupan o fibrofácil. Son productos de madera reconstituidas que se obtienen descomponiendo residuos de madera blanda o dura. En el caso de la blanda generalmente es pino, para las duras se utiliza eucalipto, transformándolas en partículas o fibra. En el caso del aglomerado son partículas, en el caso del MDF son fibras. Estos se aglutinan nuevamente a través de productos de resina, formando los paneles con alta temperatura y alta presión. La presentación en la que se consiguen son en placa, que va desde los 3 milímetros, 5,5, 9 milímetros, 12, 15 y 18. Son la medida en cuanto al espesor de las placas, ¿sí? Y el largo puede variar, depende de la empresa, depende del fabricante, entre 2,40 y 2,60, 2,65 de largo, por 1,83. El MDF es muy resistente, tiene la particularidad de ser muy resistente
y compacto. Eso nos permite a nosotros la posibilidad de poder aplicarle distintos tipos de revestimiento, incluso de fresarlo, es decir, podríamos utilizarlo como si fuera madera, o sea, los bordes se pueden fresar perfectamente, no vamos a tener ningún problema. Al ser tan compacto, también nos permite pintarlo, nos permite poder laquearlo, darle distintas terminaciones, y es muy utilizado todo lo que es en el tema de decoración, manualidades, pequeños objetos, se utiliza muchísimo por sus características, ¿no es cierto? Es menos porosa que el aglomerado, y podemos utilizarlo para todo lo que son muebles de baño, laqueados por supuesto, porque tenemos que protegerlo muy bien. Si no lo protegemos, lo que nos va a suceder, fíjense, aquí tienen una muestra de lo que sucede cuando no se lo protege y lo agarra la humedad, le agarra el agua, ¿sí? Así que es importante, es fundamental que se proteja toda la superficie y los bordes, que estén bien protegidos con lo que le demos, ya sea laca, ya sea alguna especie de revestimiento que le hagamos, tiene que tener 100% el material protegido para que no tengamos problemas de humedad. Pero como les dije, si lo trabajamos muy bien, lo podemos usar perfectamente para muebles de baño. De hecho, todos los muebles de baño se hacen o en melamina, que ya está protegido también, o el mueble es laqueado, y para el laqueado se utiliza el MDF. Yo recuerdo, yo arranqué de muy pibe, tenía 13, 14 años cuando arranqué la carpintería, estamos hablando del 79, año 80. En aquellos entonces el MDF, al menos aquí en Argentina, no se conocía, no existía. Lo que sí existía era el aglomerado. Y recuerdo que uno de los problemas que los volvía loco a los profesionales que se dedicaban a laquear muebles era precisamente la porosidad de lo que es el aglomerado. El aglomerado es muy poroso y absorbe muchísimo material. La verdad que admiro a aquellos que hacían esos trabajos en esos años con aglomerado, porque para lograr una excelente terminación costaba muchísimo, más allá de la cantidad de material que absorbía, ¿no es cierto? ¿Cuál es o sea, estas son las ventajas del MDF. ¿Cuál es la desventaja? Que es bastante más caro que lo que es el aglomerado. El aglomerado es ampliamente utilizado en lo que son los muebles, tanto residenciales como comerciales, principalmente las placas reenchapadas, por su resistencia, menor peso y inferior costo al MDF, bastante más económico, ¿sí? A lo que son las placas con MDF. Yo les decía que hace muchos años existía ya el aglomerado, pero no el MDF. Yo recuerdo haber hecho amoblamientos enteros, completos de cocina, todos con placas de MDF, pero revestidas con laminado plástico, lo que también se conoce como fórmica. Un trabajo de aquellos, hasta que apareció, y gracias al inventor, lo que es conocido hoy en día como melamina, ¿sí? Que es la placa que ya viene revestida con distintos tipos. Es infinita la cantidad de variedad que tenemos en cuanto al revestimiento. Siempre viene revestida de los dos lados de la misma forma, del mismo color, y esto viene en colores lisos, colores con distintas tonalidades de madera, incluso texturados. Es impresionante. Esto realmente solucionó, o sea, la carpintería fue avanzando muchísimo en los años, principalmente en los últimos años, no solo con el tema de herramientas, sino también con el tema materiales. Si bien estos materiales hoy son muy utilizados, cuando no existía, le digo, cuando era esto, que es la misma placa,
pero acá había que revestirla y el trabajo de revestirlo con laminado plástico que se pegaba con cemento de contacto y bueno, había que hacer todo un trabajo, algo que ya hoy en día con una melamina directamente la cortamos, incluso están las tiendas grandes que venden todos estos productos para carpintería que ya lo cortan directamente a las medidas que uno lo lleva. Esto es importantísimo, ¿sí? Otra cosa que dije, bueno, el tema de la melamina viene así, con placa de aglomerado o puede venir con placa de MDF, ¿sí? La diferencia, ¿cuál es? Es que vale bastante más, casi un 40% más caro si la melamina tiene placa de MDF o tiene placa de aglomerado. Prácticamente la melamina con MDF, que sería esto de acá, lo que conocemos como fibrofácil, prácticamente se usa, pero no tanto, yo diría que en 80-90% se usa este tipo de melaminas. Decíamos que en cuanto a la rigidez es muy buena para trabajo. Esta cuando es de aglomerado no nos permite, cuando tenemos que hacer alguna parte curva, no nos permite el aglomerado hacerlo como si nos permitiría el tema del MDF, ¿sí? Pero ¿cuál es la ventaja que tenemos? ¿Por qué se lo utiliza tanto en todo lo que es muebles residenciales, comerciales, oficina? Es que la rigidez que tiene cuando se usa para posiciones rectas es muchísima, pero además del precio, que es más barato, es el peso, lo que pesa, ¿sí? Le voy a mostrar la comparación en dos partes cortadas exactamente iguales, ¿sí? Una de MDF y otra de aglomerado, se lo voy a mostrar en la balanza la diferencia que hay. Estamos hablando de algo que tiene, ya les digo, la medida, son las plaquitas, son de 11 centímetros por 20 centímetros en 15 milímetros de espesor. Fíjense en la diferencia en el peso. Es importante, si esto lo trasladamos a lo que es un mueble, las dimensiones de un mueble, de un modular, de un amoblamiento de cocina, de un juego dormitorio, un juego de comedor, es muchísimo la diferencia de peso. Principalmente, o sea, cuando las fábricas de muebles lo venden, esos muebles hay que trasladarlos a los distintos comercios que lo revenden, luego hay que llevarlo a la vivienda de la gente que lo compra o a las oficinas, y todo eso requiere movimiento, y el tema del peso es importante en los costos también de traslado, en la maniobrabilidad, ¿no es cierto? No subir un mueble por escalera en un segundo, un tercer piso, si es aglomerado van a estar bastante más contentos que si es de MDF, se lo puedo asegurar. Así que fíjense en la diferencia que tenemos en el peso. Por eso es algo importante el tema ese, junto con el costo económico, que es más barato, y la resistencia para trabajos rectos, ¿sí? ¿Cómo diferenciar lo que es el aglomerado de lo que es el MDF? Para quienes estamos en el oficio y trabajamos en la carpintería, a simple vista obviamente nos damos cuenta, pero aquellas personas que no están habituadas a trabajar se pueden dar cuenta de la diferencia que hay entre una y otra, ya que los procesos de fabricación son prácticamente similares, muy parecidos. Pero la diferencia ¿en qué consiste? En que el aglomerado tiene partículas de madera más grande que lo que es el MDF, ¿sí? El aglomerado está hecho de dos capas de partículas más finas, que son las exteriores, y una capa de partículas más grandes, que es la parte interior de la placa. En cuanto al MDF, está hecho con fibra,
decir, el proceso de desmembramiento de la madera es mayor hasta llegar a disolverlo completamente, queda la fibra y entonces al compactarlo queda todo unido en una sola capa. En el proceso de fabricación, ambas placas se prensan a alta temperatura, ¿sí? Alrededor de unos 200 grados centígrados. Esto hace que todo tipo de insecto que pueda tener esos retazos de madera sean exterminados, incluso las termitas. Otra diferencia que vale la pena volver a reiterar entre el aglomerado y el MDF es que el aglomerado tiene muchísima más absorción que lo que es el MDF. Esto, si bien perjudica si tenemos que hacer un trabajo de pintura o laqueado, por lo cual no es recomendable utilizar aglomerado si MDF. En el caso, como decía anteriormente, que es muy utilizado el aglomerado para la fabricación de muebles, es muy beneficioso en cuanto a que esa absorción hace una mejor adherencia, por ser más áspero, una mayor adherencia de los distintos tipos de materiales que le apliquemos, como chapas de madera, lo que sea, ¿sí? Esto hace que esa absorción hace que todo pegamento sea muy absorbido y retenido por la placa. Conclusiones. Muchos tienen cierto prejuicio en el uso del aglomerado, ya que lo consideran de inferior calidad que el MDF. Sin embargo, estos dos materiales tienen sus peculiaridades. Son los dos excelentes, siempre que lo utilicemos correctamente. El aglomerado lo recomiendo fundamentalmente en todo lo que va enchapado, por su adherencia, por ser más económico y por tener menor peso. El MDF es más fuerte, no tiene absorción prácticamente, lo cual también lo hace más rentable para cuando hacemos trabajo de pintura o laqueado, ¿sí? Como vemos, de acuerdo a lo que necesitamos, tenemos que usar uno u otro material. Pero en ambos casos es fundamental que prestemos muchísima atención para conseguir un trabajo, un resultado óptimo. Es que debemos tener muchísima atención con todo lo que es el sellado de la superficie y el tema de los costados, el tema de los bordes, ¿sí? Es fundamental, no importa el trabajo que estemos haciendo, el tipo de revestimiento, pintura o laqueado, la superficie debe estar 100% sellado, igual que los bordes. Bien amigos, como siempre, espero que el contenido de hoy les sea de mucha utilidad y del agrado de todos ustedes. Si tienen que hacer algún comentario, lo hacen aquí abajo. Si no están suscritos, no se olviden de suscribirse, que me ayudan muchísimo. Y nos vemos en el próximo video.